Buenos días nuevamente, amada iglesia. Vamos ubicándonos, por favor, en nuestros puestos. Vamos a comenzar esta clase bíblica. Les invito a abrir su Biblia en capítulo 49 de nuestro amado libro de Génesis. Yo sé que varios lo notaron. La clase pasada se nos quedaron ahí unos versículos sin predicar. No fue intencional, obviamente, pero también recordamos que como iglesia bíblica y en la predicación expositiva estamos obligados a predicar versículo por versículo, libro por libro, versículo por versículo. No puede quedar en nuestras conciencias un solo versículo de este libro que no hayamos predicado. Así que vamos a retornar al capítulo 49, los versículos del 22 al 26. Pero antes les pido el favor que me acompañen en una breve oración. Padre nuestro, delante de ti estamos. Permítenos pues glorificarte, seguirte exaltando, seguir dando gloria a tu nombre a través de nuestras buenas obras, a través de ser cada vez más y más una luz que brille con esas buenas obras que tú has preparado desde antes para que andemos en ellas. Y hemos entendido que es necesario que cada día nos confrontemos, nos acerquemos a tu palabra para ver las buenas obras que hicieron nuestros antepasados en la fe y convertirnos en imitadores de ellos. Y sobre todas las cosas, mirar a Cristo, que es el centro, el pilar fundamental, indispensable de tu palabra. Él es la palabra misma encarnada. Para imitarlo a Él, para ser más como Él, y así de esta manera seguir siendo conformados a su imagen, que es el propósito de tu llamado para nuestras vidas. Que nos parezcamos a tu Hijo, porque solamente a tu Hijo tú lo amas de manera perfecta, solamente tu Hijo ha podido glorificarte, solamente tu Hijo ha podido complacerte de manera plena. Por eso es necesario que estemos en Él y permanecer en Él. Te pedimos por esta clase, rogamos, no solamente por esta clase, sino también por nuestro culto principal, rogamos que tú nos sigas ayudando y que te sigas glorificando y que tu palabra siga corriendo y siga penetrando lo más profundo de nuestro ser. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, estamos allí, capítulo 49. Unos 2 sermones más y yo creo que ya nos despedimos de nuestro amado libro de Génesis. Versículo 22. Solo por hoy, creo. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a leer la palabra del Señor, son textos cortos. Síganme allí en la lectura, por favor. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José
y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Bien, entonces seguimos en este capítulo 49 de nuestro amado libro de Génesis. El título que le he colocado a esta clase es La bendición y prosperidad de José. El tema básicamente de todo este capítulo, como lo decía el hermano Andrés la clase pasada, es la profecía de bendiciones de Jacob con sus hijos. Y lo que podemos ver básicamente en todo este capítulo es un padre como Jacob que está moribundo, sin fuerzas físicas, él casi ya no se puede ni levantar de su cama, está prácticamente ciego, pero tiene una fe intacta todavía. Entonces de esta manera él declara de parte de Dios lo que a cada hijo le correspondía en el plan soberano de Dios. Y eso es importante que nosotros de entrada lo meditemos. Los años que vengan a nuestra vida no son un impedimento para que nuestra fe decline, antes al contrario. Los años que vienen a mi vida deben demostrar cómo yo he crecido en la fe. Y eso lo podemos ver en Jacob. Jacob es un hombre que está moribundo, pero él está dando ejemplo todavía de un hombre que a pesar de las circunstancias adversas que le ha tocado vivir en su vida, es un hombre que mantiene su fe intacta. Y es un hombre que él no vivió para su generación, él está declarando con esta profecía y lo podemos mirar que él está pensando en sus generaciones futuras. Y él está hablando de parte de Dios, mandado por Dios, lleno del Espíritu de Dios, está declarando esta profecía sobre cada uno de sus hijos. Los textos que acabamos de leer lo he bosquejado en tres partes. Vamos a ver 3 puntos allí desde el versículo 22 al versículo 26. Como número 1 vamos a ver la proclamación de la bendición de José. Eso lo vamos a ver en el verso 22. Como número 2 vamos a ver las condiciones en las cuales José mantuvo su bendición en el versículo 23. Y como número 3 vamos a ver la fuente de la bendición de José. ¿Cuál fue la fuente? ¿Por qué José pudo recibir esta bendición? Que es la misma fuente obviamente de Jacob. Eso lo vamos a ver de los versículos 24 al 26. Entonces acompáñenme allí en el primer encabezado. Vamos a desarrollar el primer encabezado. La proclamación de la bendición de José. En esta profecía, hermano, podemos observar, primeramente, que Jacob se detiene a hablar más de Judá y de José que de los demás hijos. Y ya hemos leído ese capítulo 49. A todos los hijos tiene una palabra, pero las demás son breves. Se detiene bastante en Judá y en José. Y esto por obvias razones, ¿cierto? José es su hijo amado, Judá es el heredero de la bendición de Dios, del estandarte donde iban a ser el Mesías prometido. Así que no es poca cosa. Era necesario que se detuviera en Judá y en José. Observamos también que en toda la profecía, no toda la profecía, más bien, son palabras agradables. Bien nos predicaba el hermano Andrés Mena la clase pasada, ¿cierto? No a todos los hijos él le tuvo una profecía que sonara agradable al oído. No a todos les dijo palabras dulces, ¿cierto? Palabras que muchos quisieran escuchar, sino que en muchos de las profecías que vimos acerca de los hijos tienen palabras de reproche. Tienen palabras de reproche. Y esto por obvias razones. Y es porque los pecados cometidos y sus consecuencias por cada uno de ellos no son tomados a la ligera, no son pasados por alto. Y eso es importante cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras. Los libros de historia tal vez ocultan los pecados de las personas cometidas a lo largo de la historia para presentar a ese héroe como lo mejor, ¿cierto?, al mundo. Pero la Escritura no hace eso, la Escritura es fiel, porque es inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo relata las cosas tal como sucedieron, sin añadir ni quitar. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nos acercamos a la Escritura, es algo que la misma Escritura nos advierte: cuidado con quitar o poner, porque tenemos que ser cuidadosos, porque la Escritura es fiel.
Y en esa profecía, por ejemplo, observamos cómo a Rubén y Simeón las palabras, y también a Leví no fueron palabras muy buenas, aunque ellos a lo largo de la vida se arrepintieron. Por ejemplo, Leví, pues ya sabemos lo que sucedió con ellos a lo largo de la historia. Todo esto, hermano, contrasta, todas estas palabras que son de reproche, contrasta con la profecía, entre comillas, la que se escucha hoy, ¿cierto? De los profetas que se dicen ser hoy. ¿Cuál es la profecía de hoy? Entre comillas, obviamente. Creemos que ya Dios no habla de esa manera, pero precisamente no creemos que Dios hable de esa manera porque la misma profecía de la actualidad da evidencia de que Dios no es el que está allí hablando. Porque en la mayoría de los casos la profecía es agradable, solamente dicen lo que las personas quieren escuchar, ¿cierto? Dios te restituirá, hijo mío, lo que has sufrido. El diablo te tendrá que devolver lo que te robó. Palabras agradables, ¿cierto? Esa es la profecía. Profetiza el bien, profetiza el bien. Ellos dicen, yo no puedo profetizar el mal. Si la persona venga borracha, venga en adulterio, ellos solamente profetizan el bien. Y eso cuando uno lee el libro de Jeremías se encuentra que eso es los falsos profetas. Los falsos profetas que solamente decían al pueblo paz, paz y paz. No tendréis problema. Entonces si ves que no es difícil discernir, hermanos, entre la voz del profeta de Dios y la voz de los falsos maestros. No es difícil distinguir, solamente tenemos que acercarnos a las Escrituras y comparar lo que está pasando en la actualidad con lo que las Sagradas Escrituras revelan. Entonces vemos ese contraste marcado allí en esta profecía de de Jacob sobre sus hijos, que a cada quien le dice lo que le tiene que decir. Pero en medio de esas palabras de reproche encontramos las palabras agradables, también la profecía agradable sobre Judá primeramente y también sobre José. Llegamos a ese versículo 22 que es de donde comenzamos a leer. Y estas palabras, hermanos, cuando uno las ve y las compara con todo lo que hemos visto de José, podemos mirar que son una especie de biografía en realidad, una especie de biografía descriptiva sobre la vida de José. Estas palabras que Jacob dice sobre su hijo, esta profecía que dice sobre su hijo, describen exactamente el carácter y la vida de José. Miren cómo comienza entonces el versículo 22. Volvamos allí. Rama fructífera es José. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso de rama fructífera es José? Bueno, simplemente que en la profecía de parte de Dios que Jacob está proclamando sobre José, lo está viendo como un hombre cargado de frutos buenos. Eso es lo que significa. Rama fructífera es José, un hombre cargado de frutos buenos, benditos de parte de Dios. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia, verdad? Los que nacimos en un campo, bueno, esto yo creo que todos nosotros aquí hemos tenido esa experiencia de ver un árbol tan cargado de frutos en época de cosecha que sus ramas casi se van al suelo. En la tierra mía, bueno, y creo que en todas partes es necesario a veces a esas ramas meterle como una especie de estaca, de soporte, ¿cierto? Porque si no, esa rama se va a ir al suelo. Y así está describiendo el Señor la vida de José. Es una rama así, pero fructífera. Es como una rama de mangos. O piensa en la fruta que a usted más le gusta, ¿cierto? Llena. Qué bendición, qué agradable es ver a José. Y así lo está describiendo esta profecía acerca de que Jacob proclama sobre él. Rama fructífera es José. Qué satisfacción, ¿verdad? Cuando ese fruto es agradable, es sumamente bueno, es sumamente agradable, delicioso. O sea, al que le gustan los mangos y su árbol está lleno de mangos, al que le gustan, no sé, la sandía, bueno, la sandía está en el suelo. Pero así podemos pensar en el fruto que más a usted le guste y que pertenezca a un árbol, lo agradable que es eso, ¿cierto? Este año vamos a tener buena cosecha. Este año nos va a ir bien, este año vamos a disfrutar. Este año vamos a compartir porque hay abundancia. Y así es como se describe a José y es lo que realmente sucedió con él. Miren la siguiente línea, dice, rama fructífera junto a una fuente.
Esa es la razón por la cual José está tan cargado de frutos. Esa es la razón porque él está junto a una fuente. Esta es la razón, hermano. Esta es la razón por qué él es una rama fructífera. Es que está junto a una fuente de aguas vivas, que no cesa, que no se seca, que siempre está disponible. Y esa fuente obviamente es Dios. Esa fuente obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en Dios, por estar cimentado en Dios y en Cristo. ¿Por qué José es descrito de esa manera? Esa fuente no son los hombres, obviamente. Esa fuente de ser fructífero no pueden ser los hombres, tampoco puede ser el mundo. No es el mundo, no son los hombres. Ya lo veremos mejor en la parte 3 de esta clase. Pero estas palabras, hermanos, de Jacob sobre José son un eco enorme, por ejemplo, de Jeremías 17. Jeremías 17, del versículo 5 al versículo 8, mire cómo dice. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora, en contraste con eso que acaba de decirnos, mire lo que dice el versículo 7, en total contraste con lo que nos acaba de decir. Eso va para el hombre que confía en el hombre, eso va para el hombre que confía en el mundo, las líneas que acabamos de leer, pero este es para el que confía en Jehová. Este es para José en su época y debe ser para nosotros hoy. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Miren la descripción: que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa es la razón por la cual José se ve como un hombre fructífero, y es que él ha confiado en Dios. Y algo nos queda claro cuando hemos estudiado la vida de José, cuando hemos predicado de la vida de José, es que es un hombre que siempre confió en Dios. Su confianza siempre estuvo en Dios, y por eso es un hombre fructífero. Es un hombre fructífero, es un hombre que está junto a la fuente, y esa fuente, lo podemos comprobar por este texto, es Dios. Pero miren lo contrario, cuando un hombre confía en otro hombre, cuando un hombre tiene su confianza puesta en cualquier otra cosa que no es Dios, mire cómo dice que habitará en sequedales, en tierra despoblada y deshabitada, y obviamente en esas condiciones ese hombre no puede dar fruto bueno, de los cuales otras personas se puedan aprovechar de ese fruto. Ese es el gran contraste que vemos allí en esa cita. Es lo mismo que dice el Salmo 1, ¿cierto? ¿Cómo dice el Salmo 1? Es lo mismo, pero con otras palabras, el Salmo 1. Vamos allí, Salmo 1, de los versículos 1 al 3 también leemos. ¿Cómo dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Miren la comparación, versículo 3, la misma que leímos en Jeremías. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿No está describiendo a José allí? Esa es la vida de José, porque es un hombre que tiene su confianza en Dios. Es un hombre que ha puesto su confianza solo en el Señor. Él ha esperado en Dios. Su fuente es Dios. Su fuente no son los hombres. La fuente de su gozo y de dar fruto tampoco son las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida antes lo han llevado a dar fruto, porque Él está cimentado sobre la roca firme que es Dios. Si siguiéramos leyendo allí, en el Salmo 1, en el versículo 4, encontraríamos lo mismo que dijo Jeremías allí en las primeras líneas. Dice: no así los malos, miren el contraste también, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento,
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuál es ese justo? Y que tiene la confianza en Él, y que aquel que por la fe se ha acercado a Dios. Ese es el justo, aquel que se deleita en la palabra de Dios. Y miren que si ponemos los dos textos en paralelo, Jeremías dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito aquel que confía en Dios. Y aquí lo está diciendo en otras palabras, en el Salmo 1, ese hombre bendito que pone la confianza en Dios. En Jeremías es el mismo que pone la confianza ¿en quién? En su palabra. En su palabra, las dos cosas van de la mano. Es confiar en Dios, es confiar en su palabra. Confiar en su palabra es confiar en Dios. Y eso es lo que ha hecho José a lo largo de toda su vida. Por eso es descrito así, hermanos. Es una rama fructífera junto a una fuente. Esa es la razón, repito otra vez, por la cual él es descrito como esa rama fructífera, y es que está cimentado sobre la fuente eterna que es el Señor. Pero mire la otra línea como dice. Mire lo que pasa cuando un hombre tiene su confianza en Dios, cuando un hombre depende de Dios, cuando un hombre da frutos. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire la segunda línea. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Es maravilloso ver esto también, hermanos. Hay un árbol tan frondoso, lleno de frutos, pero a veces está en la casa del vecino. A veces está en la casa del vecino. No obstante, Él nos da permiso, nos autoriza para que los frutos que estén de nuestro lado los podamos coger. ¿No les ha pasado eso? El árbol es mío, pero las ramas que están para el lado suyo, disfrútenla ustedes. Eso es maravilloso. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición es ese árbol. Qué bendición son esas ramas que están de nuestro lado. Y así es descrito José en esta profecía. Él fue de gran bendición no solamente para los suyos, sino también sobre muchos pueblos más. No solamente fue de bendición para los suyos, sino que también fue de gran bendición para otras personas. ¿Por qué? Porque es rama fructífera y porque está junto a una fuente, y obviamente él tiene fruto, pero esos frutos no solamente alcanzan para alimentarlo a él y a su familia, sino que se extiende. Por eso es descrito así: sus vástagos se extienden más allá del muro. Es decir, alcanza para bendecir a otros. Y eso es también totalmente maravilloso. Aquí hay un hermano, que yo creo que ustedes saben quién es, tiene un palo de aguacate, que nos ha traído muchos aguacates. El palo no es de él, pero el dueño del árbol le ha autorizado para que coja los aguacates que caen en su patio, y a muchos de nosotros nos ha bendecido. Si ves la descripción, esa misma descripción es la que está dando la Escritura aquí, acerca de quién es José. Y eso es importante que nosotros nos metamos también en eso, hermanos. Nosotros tenemos que ser ese José. Miren en Génesis 50, en el versículo 20, ya lo vamos a leer en próximas clases. Leemos de la siguiente manera: Génesis 50, verso 20. Mire cómo dice él: vosotros pensasteis mal contra mí, hablando de sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy. ¿Y qué es eso? Para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que ellos pensaron contra José, Dios lo encamina bien, y él ve el fruto de eso, de esa aflicción, de esa tribulación. Dios lo encamina bien, y todo eso él entiende que ese propósito de Dios, no solamente para salvarlos a ellos, sino para salvar también a los egipcios, para salvar a mucho pueblo. Y eso es lo que él está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque José era rama fructífera, cuyos vástagos sobrepasaron los muros y bendijeron a los otros que estaban del otro lado del muro. Interesante, ¿verdad? Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Vamos a ver las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones en las cuales José fue una rama fructífera lleno de frutos? ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Fue todo agradable en la vida de José?
todo se le dio como él quería. Su vida fue, ¿cómo se dice?, de color de rosa. Bueno, el versículo 23 nos va a decir que no. Mire lo que dice, le causaron amargura. Si hay un hombre que ha sufrido en las Escrituras, ese es José. Le causaron amargura, le asaetearon, le asaetearon, sí. Bueno, ustedes saben hablar mejor que yo. Muchas gracias. Y le aborrecieron los arqueros. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, obviamente esa es la vida, por eso le dije que esta profecía es una descripción de la vida de José. Sus hermanos le aborrecieron, le causaron mucho daño, lo vendieron como esclavo, a pesar de que le rogó a sus 17 años que no lo hicieran. Pero cuando llega a la vida a la casa de Potifar, ¿qué pasa con él? Es de gran bendición en la casa de Potifar. Dice que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. En otras palabras, las circunstancias adversas que le pasaron a José no lo detuvieron de seguir produciendo fruto, de seguir dando fruto. Él no perdió su esencia, él no perdió su confianza en Dios. Él está cimentado sobre esa fuente eterna que es el Señor. Y como lo veíamos en la clase de confesión de fe, y miren cómo todo se consolida, ¿cierto? Todo se confluye. Por eso los invitamos a la clase de confesión de fe. Es imposible que una persona que ha sido apartada por Dios, que ya está cimentada en la fuente, no crezca. Tiene que crecer, tiene que crecer. Tiene que crecer, en unos es más rápido, en otros será más lento, pero hay que crecer porque estamos cimentados sobre la roca eterna que es Cristo y tenemos que crecer, no importan las circunstancias. Ante las circunstancias adversas que nos pueden pasar en la vida, antes nos ayudan a dar más fruto y eso es la vida de José. Allí en la casa de Potifar, a pesar de que él fue vendido, él no se llena de resentimientos, él todo lo hace como para Dios y Dios le prospera. Y después, ¿qué pasa? Después es odiado por la esposa. ¿Por qué? Porque él no se quiere acostar con ella, él rehúsa acostarse con ella, él no quiere pecar contra el Dios que lo ha salvado, sobre el Dios que él está cimentado, y él rehúsa acostarse con ella y ella lo acusa injustamente y lo vemos entonces a José siendo siervo de siervos en la cárcel. Pero ¿qué pasa en la cárcel? Allí se amarga él, ¿verdad? Allí pierde su esencia. No. Allí se pone al servicio del carcelero, allí se pone como siervo de siervos sirviendo con el mismo amor. ¿Y qué dice la Escritura? Dios estaba con José y todo lo que José hacía lo prosperaba. Entonces en esas condiciones, amados hermanos, es que él da el fruto. En esas condiciones él no pierde su esencia, él no pierde la esencia debido a las circunstancias adversas. Su dolor y sufrimiento fue el que trajo bendición a otros. Lo acabamos de leer, ¿cierto? En el versículo 20, el versículo 20 del capítulo 50. Todo lo que ellos pensaron mal contra él, Dios lo encaminó ¿a qué? A bien. Todo su sufrimiento trajo bendición a otros. Por eso él nunca deja de dar frutos a pesar de las sequías. Sus hojas nunca caen, como leíamos en el Salmo, ahí en Jeremías 17 y Salmo 1. A pesar de la sequedad, a pesar de la adversidad, ese árbol sigue dando fruto, su hoja no va a caer. ¿Por qué? Porque está cimentado sobre la fuente. Hay una fuente eterna, hay un poder interno poderoso. El Espíritu Santo está en el creyente de una manera poderosa y eso fluye vida. Fue lo que dijo el Señor. ¿Se acuerdan en el último y gran día de la fiesta, verdad? Allí en los tabernáculos. Tienen que creer en mí, porque el que cree en mí, de su interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. Y esa es la vida de José. Él tiene el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22, 23. En Gálatas 5, del versículo 22 al 23 leemos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. La vida de José. José lleno del Espíritu Santo, por eso él tiene el fruto, el amor, el gozo en cualquier circunstancia, tiene paz en todas las circunstancias, es paciente, él esperó, él espera eso a los que él les dijo el sueño, el significado del sueño. ¿Se acuerdan? Ellos se van, 2 años tuvo que él esperar en la cárcel allí pacientemente, esperando que Dios lo sacara. No perdió su dignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre. Todo lo que hizo con sus hermanos no fue venganza, fue llevar a los hermanos al arrepentimiento, ¿se acuerdan? Porque es un hombre lleno de Dios. Su fuente es Dios. ¿Nos identificamos nosotros con José? Allí en Gálatas el contraste del fruto del Espíritu son las obras de la carne. Y entre las obras de la carne está la ira, la envidia, las borracheras, las contiendas. Podríamos añadir la venganza, el resentimiento, el deseo de que, pero es que me la hizo, me la tiene que pagar. Ese es el contraste con el fruto del Espíritu. Las obras de la carne, la venganza, la impaciencia. Somos tan apacibles a pesar de las dificultades que puedan venir a nuestra vida. Mantenemos el fruto del Espíritu. Mostramos a través de las acciones, en las dificultades, que verdaderamente nuestra fuente también es Dios, como fue la vida de José. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos aprieta? Si yo aprieto esta botella de agua, porque muchos le echamos la culpa a los demás, ¿cierto? Es que los demás me sacan la ira. Es que los demás es lo que hacen que yo sea impaciente. Es que claro, esa mujer cada vez que yo la veo, es que ese hermano cada vez que yo lo veo, tiene como ese no sé qué, pero me saca la ira. Pues hermano, si te saca la ira es porque la ira está dentro. Está dentro. Por eso nos sacan la ira a los demás, es porque está dentro. Si yo aprieto esta botella y la aprieto, va a salir agua. ¿Por qué? Porque tiene agua. ¿Qué diferencia con el Señor Jesucristo? ¿Qué diferencia con el mismo José? Bueno, José sabemos que fue un pecador, pero no se describen pecados de él en la Escritura. Pero el Señor Jesucristo dice que fue molido por nuestros pecados, fue rechazado. Sin embargo, Él nunca salió una palabra de reproche en contra de sus enemigos. ¿Sabe por qué? Porque no había. Si esta botella estuviese vacía, yo la apretaría hasta lo máximo y no saldría nada. ¿Por qué? Porque no hay nada. Pero en nosotros sale, hermanos, es porque hay. Así que debemos de dar frutos, hermanos, que glorifiquen a Dios en todo tiempo, aún en los momentos caóticos de nuestra vida. ¿O hay alguien aquí que haya sufrido más que José y por eso dice no puedo dar frutos? No lo creo, ¿cierto? Entonces, con más razón, hermanos, nosotros tenemos que dar frutos que glorifiquen el nombre del Señor, frutos que glorifiquen a Dios. Debemos ser luz, una luz en medio de la oscuridad. Eso no significa que las circunstancias adversas no nos duelan. Obviamente la vida de José estuvo marcada por mucho dolor y no significó que no le haya dolido que sus hermanos lo hayan vendido. No le haya dolido que él haya estado en la cárcel injustamente. Eso no significa. Pero eso no cambió su esencia, porque él está sobre la fuente y esa fuente es Dios mismo. Y eso me lleva a mi tercer encabezado, la fuente de la bendición de José. Aquí lo vamos a reafirmar más. La fuente de la bendición de José. ¿Por qué él no pierde su esencia? Bueno, es porque él está cimentado sobre Dios mismo. Miren el versículo 24. Lo atacaron fuerte en el versículo 23, sus propios hermanos lo venden. Pero miren el versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Todo eso porque él era José, ¿cierto?
simplemente porque él era José y la salvación es por obra, ¿cierto? No, nada de eso. Miren las líneas que siguen. Por las manos del fuerte de Jacob. Y Jacob aquí utilizará 5 títulos para describir a Dios al bendecir a José. Lo primero que él utiliza es que por las manos del fuerte de Jacob. Él utiliza esa expresión para describir a Dios. Las manos del fuerte de Jacob. Él sabe que Dios es fuerte. Él sabe que Dios es invencible. Muy probablemente, dicen algunos comentaristas, que Jacob tiene en mente la lucha que él tuvo con ese varón. ¿Se acuerdan esa noche? En el capítulo 32, los versículos del 22 al 30. No fue que Jacob ganó allí, sino que él entiende que él no puede ganar esa guerra. Él entiende que Dios es poderoso. Y él lo que hace es que suplica: no te soltaré hasta que no me bendigas. Por favor, bendíceme. Yo me rindo. Yo he sido un tramposo, yo he sido un engañador, pero quiero cambiar. Y él sabe que Dios es fuerte, poderoso. Dios lo ha transformado. Y es una de las maneras como nosotros podemos comprobar, hermanos, que Dios es fuerte, por la transformación del corazón nuestro. No es tanto lo que Él nos da o lo que nos deja de dar, sino la transformación interna, como un pecador como yo aborrecedor de mi Dios en mi vida pasada. Ahora lo amo, ahora quiero parecerme a Cristo. Ahí es donde comprobamos, hermanos, el mayor poder de Dios. Esa es nuestra transformación interna, que nos haya pasado de muerte a vida. El milagro más extraordinario, hermanos, es ese. Es donde podemos comprobar la grandeza de Dios, y por eso Jacob está diciendo aquí: Él es el fuerte de Jacob. Él es el fuerte, el Dios que me ha transformado. Y Él le da ese título, pero también le da el título del pastor. ¿Se acuerdan que era lo que más aborrecían los egipcios? Los pastores. Y Jacob le está dando ese título al Padre, al Dios Todopoderoso. Él es el pastor. Palabra de gran significado en una familia de pastores. Ellos pastoreaban a las ovejas de los lobos rapaces. Ellos cuidaban que las ovejas tuvieran buenos pastos, tuvieran buena agua. Y esa es la imagen que aquí está utilizando Jacob para referirse a Dios. Él es el pastor. Él es el pastor. En textos pasados había dicho: el pastor que me libra, el ángel que me libra de todo mal. Él es el pastor de mi vida. Y con eso en mente, con esa fe, está declarando también bendición sobre su hijo José. Él es el pastor. Pero también utiliza la expresión o el título de la roca de Israel. La roca de Israel. Él no solamente es el pastor, el fuerte, Dios es también la roca. Caracterizando, hermano, la estabilidad y la confianza que nosotros tenemos que tener en esa roca eterna de los siglos. Somos inconmovibles, por eso José es inconmovible. Por eso José no lo cambia las circunstancias otra vez, porque él está sobre esa roca. Esa roca es la que lo ha bendecido y él es estable. Él es estable, él no depende de ninguna circunstancia. Así como Jacob, también las circunstancias fueron adversas, pero él se mantuvo firme, porque él estaba sobre esa roca de Israel, que es el Dios Todopoderoso. Miren, el versículo 25 también utiliza la expresión: el Dios de tu Padre. El Dios de tu Padre, el cual te ayudará. En clases pasadas yo les decía que en los primeros capítulos donde ya Jacob comienza su vida, él siempre se refiere a Dios como el Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac. Pero es maravilloso cuando vemos el transcurrir de la vida de Jacob, que ya Dios pasa de ser el Dios de Jacob y el Dios de Isaac a ser su Dios, su Dios personal. Y eso es muy importante, hermanos, que no nos pase como, Job es uno de los hombres también muy destacados en la Escritura, que no se menciona así como pecados escandalosos de él. Pero miren un hombre como Jacob, que dice la Escritura que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cómo él era un hombre descrito de esa manera, cómo al final, en el capítulo 42, él que llega a decir: de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, ¿cuántos conocen a Dios pero de oídas? Ay, por lo que esos predicadores dicen, ay, por lo que esos reformados dicen, pero es tu Dios personal. Puedes decir tú: el Dios de tu Padre, Dios mío, así como lo está diciendo Jacob aquí. Él es mi Dios, Él te ayudará, así como me ayudó a mí, así te va a ayudar a ti. Y eso es lo que está declarando aquí Jacob sobre su hijo.
pero también utiliza el título el Dios omnipotente, el más utilizado en todo el libro. Esta es la 6ª vez que se utiliza y la última vez que se va a utilizar obviamente en el libro. Dice, el cual te bendecirá, el Dios omnipotente, el Shaddai, el Todopoderoso. Él cierra la bendición evocando a Dios con este título, el Dios omnipotente. En otras palabras, lo que le está diciendo a su hijo es, cree lo que te estoy diciendo, porque el Dios que te lo está prometiendo es un Dios todopoderoso. Él no está, o no depende de las circunstancias que lo rodean. Él es el todopoderoso, el Dios que trasciende. Él tiene todo el poder para cumplirte todo lo que ha prometido. Así como le prometió a mis padres y les cumplió, así también va a cumplir contigo. Por eso le evoca a Dios con ese título, el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, de cierto lo hará. Y termina diciendo el texto, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Todo esto no es que sea, es una manera del lenguaje para evocar que Dios lo va a bendecir en todas las formas a su hijo amado José. Dice el versículo 26, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que Jacob está declarando simplemente mayores bendiciones sobre la vida de José. Se está deteniendo más en detalle a bendecir a José que de la manera como Isaac lo bendijo a él. Es su hijo amado. Por eso se está deteniendo. Solamente Judá en toda la profecía supera las bendiciones de José. Solamente Judá, porque allí había de nacer el Mesías prometido. Dice, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente de que fue apartado de entre sus hermanos. Todas estas bendiciones vinieron a José en la adversidad, cuando fue rechazado aún por sus propios hermanos. ¿Qué podemos aprender nosotros de este párrafo? ¿Qué podrían los israelitas en el desierto? Recuerden que es la audiencia original de nuestro texto. ¿Qué podrían ellos mirar cuando Moisés escribió este texto y cuando este texto fue leído delante de ellos? Bueno, imitar la fe de José y dar frutos a pesar de la hostilidad del desierto donde ellos estaban. Ellos tenían que confiar en José, como José confió en Dios. De la misma manera ellos en ese desierto hostil tenían que confiar en Dios. Pero es triste cuando leemos que de la mayoría de ellos, de esa generación que salió 20 años de Egipto, mayores de 20 años de Egipto hacia la tierra prometida, la gran mayoría dice la Escritura que Dios no se agradó, porque no lo siguieron por fe, sino por vista. Y siempre querían regresar donde había la carne y las cebollas. Y no mantuvieron la fe puesta en el galardón que es nuestro Señor Jesucristo. Mostraron con eso que no estaban cimentados sobre la fuente de vida eterna y no dieron frutos agradables delante de Dios, y por eso la gran mayoría quedaron tendidos en el desierto. ¿Dónde está Cristo en nuestro pasaje? He tratado de ser lo más cristocéntrico posible, pero es bueno hacer esta pregunta. Hay una imagen allí, quiero que la miren por un momento. Y Él es el verdadero árbol, no la rama, Él es el árbol totalmente fructífero, que en su cruz, en su dolor, fue cuando dio más fruto. No perdió su esencia como hijo de Dios. Y por eso Él es el mejor y más perfecto José. Él es el verdadero árbol de vida. José era solo una rama muy pequeña. Pero Cristo, y esto lo podemos corroborar en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa fue la clave por qué José fue fructífero, rama fructífera, porque él permaneció por la fe en aquel que había de venir y pagar por sus pecados, porque Él es la vid, Él es la fuente de vida eterna. Todos nosotros dependemos del Señor, todos nosotros tenemos que estar en Él para tener vida, pero Él es la fuente por sí mismo.
¿Se acuerdan de esa palabrita que hemos enseñado, cierto? La seidad de Dios. ¿Se acuerdan? Un atributo de Dios. ¿Qué significa? Que solo Él tiene vida por sí mismo, solo Él depende de sí mismo. Todos los seres creados dependemos de Dios, de su existencia. En Él vivimos y somos, dice Pablo. Pero Él tiene vida en sí mismo. Su existencia es de Él mismo. Pero aún siendo de esa manera, cuando vino a la tierra fue despreciado, aún por sus propios hermanos, en la carne, así como fue despreciado José, ser llevado a la cruz y morir en ella. No obstante, en su dolor, Él trajo bendición a todos los pueblos. A todos los pueblos. ¿Se acuerdan lo que leíamos? Y quiero que vuelvan al texto, por favor. La última parte del versículo 22 dice, todo el versículo 22 dice, rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos, esa última parte es la que quiero que miren, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y les explicaba que la bendición de José, el fruto de José fue tan abundante que alcanzó y traspasó el muro. Pero como les decía, Él solamente una sombra muy pequeña de Cristo, pero Cristo, el Mesías, el verdadero árbol, no solamente sus frutos alcanzaron para bendecir a los que estaban del otro lado del muro, sino que tumbó el muro. Lo tumba. Él tumbó ese muro de separación entre el Padre y nosotros. Efesios 2 del versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Nuestros pecados hacían separación entre Dios y nosotros. Nuestros pecados nos llevaban al infierno. Dios estaba airado contra nosotros. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Efesios 2. Pero Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fue tan abundante nuestro Señor, que no quiso solamente bendecirnos del otro lado del muro, sino tumbar el muro. Ya no hay separación, ustedes tienen acceso libre. De la misma manera como aquellos hijos en la carne, la descendencia de Abraham en la carne se podía acercar a Él, ahora nosotros también nos podemos acercar por la fe aún más. Porque el versículo 18 dice, por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esa es la gran bendición. Por eso José es una sombra, pero muy pequeña, hermanos, del verdadero árbol de vida, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Para los amigos, necesitas irremediablemente estar conectado a la fuente de vida eterna para obtener dicha vida eterna. Si no, tú vivirás en sequedales por la eternidad. Así como decía el Salmo 1, no se levantarán los malos en el juicio. No podrás levantarte. Vivirás en sequedales, no puedes dar fruto. Escúchame, no puedes dar fruto. El mismo Señor lo dijo. No puede el árbol malo dar frutos buenos. No puedes. No puedes. Ven a Cristo para que seas una rama fructífera como lo fue José. Para que imites al verdadero árbol de vida que es Cristo Jesús. Qué texto, ¿verdad? Tan maravilloso. Demos gracias a Dios. Pidámosle al Señor que nos siga edificando por su palabra poderosa. Padre, gracias te damos. Gracias porque tu palabra nos habla. Gracias por ver a Cristo, el árbol de la vida, el árbol frondoso, con fruto abundante. Oh, gracias, Señor. Gracias por la fe que le permitiste tener a Jacob, a José. Son ejemplos dignos de imitar, pero sin perder la mirada en aquel que es el perfecto, Cristo Jesús. Por eso la Escritura, después de mostrar en el capítulo 11 todos estos héroes de la fe de Hebreos, en el capítulo 12
nos dice, puesto los ojos en Jesús. Gracias, Dios. Llévanos a poner los ojos cada vez más en Cristo, nuestro verdadero y más perfecto José. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a seguir siendo edificados por tu palabra, porque tú eres el Señor, el Todopoderoso. Tú eres el Dios omnipotente, eres la roca del nuevo Israel, el Israel tuyo que es la iglesia. Tú eres el pastor que nos pastorea y nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y nos llevarás a cielo nuevo y tierra nueva, porque tú lo has prometido y tú no mientes. Gracias te damos. Amén.